Hola, doctora Luisa, buenas tardes, ya puede iniciar su clase. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Luisa Carolina Naranjo Valdés, residente de tercer año. Hoy vamos a ver el tema de trauma corneal. Primero quiero empezar con un caso clínico. Es un paciente masculino de 55 años de edad, de ocupación ganadero, antecedentes negados. Su motivo de consulta: hace 2 horas recibió un trauma directo en el ojo derecho con un cuerno de chivo. Acudió al centro de salud, quienes administraron ketorolaco intramuscular para el dolor, parcharon el ojo y lo recibieron a algún centro oftalmológico. Cuando llega con nosotros, acude con una agudeza visual del ojo derecho de percepción de luz, ojo izquierdo 20/25. La presión intraocular del ojo derecho es no valorable y la del ojo izquierdo es de 12 milímetros de mercurio. En el segmento anterior del ojo derecho encontramos restos hemáticos en el borde palpebral y pestañas, córnea con laceración de 10/2 en el eje visual, con prolapso de iris, y el fondo de ojo es no valorable. El ojo izquierdo sin datos patológicos. Aquí tenemos la imagen de la lámpara de hendidura del ojito derecho del paciente. No sé si alguien guste describirla. ¿Alguno de los R1, por ejemplo? Ahí hay una perforación corneal Ajá. con datos de, creo que sí, sangrado intracameral y el iris está por fuera. Ok, aquí está el video en el cual se puede ver un poquito más dinámico cómo estaba em, el ojo. Tenemos, como comenta el doctor, un ojo derecho con restos hemáticos. La córnea tiene una laceración en la cual tenemos prolapso del iris, tenemos prolapso del humor acuoso, tenemos un ifema grado 2, 3 aproximadamente. Con estos, ¿alguien que diga qué plan se recomendaría? ¿Un R2? Pues primero que nada, pues hacer un lavado intracameral y poner una sutura. Bueno, no, si no tenemos micro, pues una sutura. Bueno, el lavado intracameral sería después. Primero se tiene que cerrar la córnea y ya después vemos si nos da la córnea para hacer un lavado. Y un eco, bueno, a ver. El eco está contraindicado porque está abierto el ojo. Entonces, si hacemos un ultrasonido, podemos prolapsar el contenido del globo ocular. No, yo decía, Doc, que cuando se hace la sutura, ya que esté estable, se puede hacer un eco. Ya que esté más estable las suturas. El plan que se dio en este caso fue el cierre de la herida corneal, hacerle faco más lío más vitrecto más retinectomía más endoláser más silicón. Entonces se pasó el paciente a quirófano y aquí tenemos una foto en quirófano en la cual vemos que la herida corneal es bastante amplia. Se intentó cerrar la córnea, mas no pudo, no daban los bordes. No había cristalino, se alcanzaba a ver que la retina estaba desprendida, por lo cual se decidió eviscerar al paciente por el riesgo de que uno era un animal, el cuerno de un animal, el que hizo la, la penetración al ojo, y no teníamos córnea para cubrirla. Sí podíamos poner un parche, el problema era el riesgo de endoftalmitis. Entonces, ay, ya lo puse. ¿Qué manejo postquirúrgico podrían dar? ¿Habrá algún R3? ¿Alguien? Se le hizo la evisceración, ¿no, Caroli? Sí, se dice evisceración. O sea, ¿qué Ah, ok. manejo darían? Entonces, pues manejo del dolor, se daría también antibiótico, tanto sistémico también. Hay que valorar si no hay daño a las infraestructuras orbitarias o el daño del cuerpo de chivo.
no sé. No, solamente fue la córnea y también le quitó el Bueno. cristalino, el cuerno del chivo. Bueno, entonces pues manejo del dolor más que nada posoperatorio y pues antibióticos vía oral. No Muy sé si bien. ahorita se me tendría que dar. Sí, el manejo que se le dio al paciente fue en el momento de la cirugía, se le puso ceftazidima subconjuntival, se le puso ceftriaxona intramuscular, 3 dosis, clindamicina vía oral, 300 miligramos cada 8 horas, prednisolona a 1 miligramo por kilo y se le dejó levofloxacino en gotas, una gota cada 4 horas por 10 días. Y bueno, así concluyó el caso clínico. Ya vamos a empezar con la clase. ¿Dudas del caso clínico? ¿Comentarios? Ok, empecemos No, con la muchas gracias. Lo primero que tenemos que hacer cuando nos llega un paciente con un trauma corneal es realizarle una historia clínica. Tenemos que preguntarles qué traía puesto en los ojos. Es importante preguntarles si traía lentes de contacto, si traía lentes, si los lentes eran de mica o de cristal, si traía lentes de protección. El material del cuerpo extraño que entró al ojo. Si hay desgarro del cuerpo ciliar, lo vamos a ver como un ifema o como una recesión angular. Y si hay ruptura del esfínter del iris, vamos a tener el ojo en midriasis. Tenemos que hacer un checklist del cuerpo extraño, el material, la composición, qué actividad estaba haciendo el paciente cuando ocurrió el accidente, el origen del cuerpo extraño, el tamaño, la forma, con qué energía entró al ojo, la temperatura, la trayectoria que siguió y si hay riesgo de infección. En medida de lo posible se toma la agudeza visual, se tiene que revisar muy bien las pupilas y la órbita, que no haya fracturas, que no tengamos alguna otra alteración. Siempre recordar que primero se tiene que tratar la vida del paciente y ya después se trata lo del ojo. Pasando a los tipos de trauma, tenemos que el trauma contuso es por un golpe, nos va a generar un hiposfagma, abrasión corneal, edema o un desgarro de la DSMET. La imagen de la derecha podemos ver por medio de retroiluminación cómo son los desgarros de la DSMET. También podemos tener una abrasión corneal. Y tenemos el trauma ocular penetrante y perforante. El penetrante solamente va a entrar, no va a tener un punto de salida a diferencia del perforante. El perforante sí tiene punto de salida, entra hasta el globo ocular y puede atravesarlo. Pasamos a cómo se ve en la lámpara de hendidura. La primera imagen del lado izquierdo tenemos una laceración corneal. La segunda imagen tenemos ya una perforación en el cual vemos que la cámara anterior ya está colapsada. Y la tercera imagen podemos ver que sí se atravesó la córnea y tenemos un seidel activo. Pasando a la córnea, nos vamos a la cámara anterior. Este es un video de cómo se ve la recesión angular. Ahí vemos cómo se ensancha la banda del cuerpo ciliar. Ya. Y en la imagen del lado derecho podemos ver una subluxación del cristalino. Puede haber casos en los que se quede un cuerpo extraño atorado en la malla trabecular. Es el lugar donde más los vamos a encontrar es en hora 6, en el ángulo. Pero también es importante recordar que no le podemos pegar un lente de contacto al ojo después de un trauma porque corremos el riesgo de generar la luxación del cristalino o una recesión angular. Después pasamos a ver el iris, que esté prolapsado, que no haya atrofia del iris, porque un trauma muy fuerte puede atrofiarnos el iris, tirar pigmento y el pigmento se va a ir a la malla, entonces nos va a elevar la presión intraocular. También es importante revisar la retina. La imagen del lado izquierdo tenemos no es un desprendimiento, sino la coroides se desprendió y lo que estamos viendo es la retina como tal. Y en la imagen del lado derecho tenemos cómo se ve un hemovitrio desde la lámpara de hendidura. Vemos que hay vitreitis, ahí vemos los restos hemáticos.
Y recordar que si queremos revisar la periferia, que lo hagamos con un oftalmoscopio indirecto, no pegarles lentes de contacto. También tenemos que pedirle al paciente estudios de imagen como una tomografía computarizada. Importante poner que los cortes son de 1 milímetro, que la proyección sea libre de hueso para que podamos ver los objetos radiolúcidos y la madera se va a ver hipolúcida. Entonces, para objetos orgánicos no es muy útil la tomografía, es más útil la resonancia magnética. Ahí podemos ver cuerpos extraños vegetales, plástico y vidrio. A un paciente que tiene un cuerpo extraño metálico, ¿lo podemos meter a una resonancia magnética? No, No, porque el resonador funciona por magnetos, entonces si lo metemos a una resonancia magnética puede extraer el magneto, el cuerpo metálico, y vamos a tener ya un punto de entrada y otro de salida. También es útil el ultrasonido modo B siempre y cuando no tengamos perforado el ojo, y el VM también. Si tenemos el ojo perforado no lo podemos utilizar. Aquí tenemos distintas imágenes. Aquí tenemos un OCT de segmento anterior. Aquí podemos ver un cuerpo extraño justo en el iris. En la imagen de la derecha tenemos una resonancia magnética en la cual podemos ver un cuerpo extraño hipolúcido. En la imagen de acá tenemos un cuerpo extraño atrapado en la conjuntiva, pero en la tomografía podemos ver que llegó también a cámara posterior. Aquí tenemos la imagen del objeto extraño. En la imagen inferior, la de acá, también tenemos 3 cuerpos extraños. Es una tomografía. Y la última imagen es un ultrasonido modo B, en el cual también podemos ver un cuerpo extraño que es hiperecoico. ¿Cómo vamos a manejar el trauma? Si tenemos una herida que mide menos de 2 milímetros, podemos utilizar el pegamento tisular. Tenemos 2 tipos, el cianocrilato y el pegamento como tal. El cianocrilato también, en casos muy extremos, la cola loca es cianocrilato, entonces sí se puede llegar a utilizar una gota de cola loca para poder sellar una perforación que mida menos de 2 milímetros. ¿Cómo va a actuar? Se polimeriza el contacto con el líquido y crea una superficie rugosa. Entonces tenemos que tener cuidado de que esté seca la córnea para que nos genere una superficie lisa y no rugosa. Si el paciente lo tenemos que pasar a quirófano porque tiene una lesión más de 2 milímetros, tenemos que utilizar de preferencia anestesia general, un relajante muscular, y tenemos estos blefaros especiales, que es el espéculo de Jaffe o Scott. Este es el de Jaffe, este es el de Scott. Y también si no tenemos ese tipo de bléfaros, podemos utilizar suturas de retracción palpebral con seda 4 ceros. El objetivo quirúrgico va a ser restaurar la anatomía, tener una función visual óptima y conservar a medida de lo posible el tejido. ¿Cómo vamos a reparar las laceraciones corneales? Tenemos que generar una herida que sea impermeable con una cicatriz mínima y se va a utilizar nylon 10 ceros con una aguja espatulada bicurva. De preferencia que sea pequeña la aguja, porque mientras más pequeña sea, es más fácil hacer los movimientos de muñequeo y abarcar el 90% de la profundidad del estroma para que quede bien sellada la herida. Aquí tenemos un video de cómo cierran una laceración. Ahí están primero intentando meter el iris. Ahí ya lo metieron y van a empezar a intentar suturar, pero se vuelve a prolapsar el iris. Entonces, ahí mejor deciden cortarlo con unas Westcott, porque si no va a estar generando presión todo el tiempo durante la cirugía. Entonces se corta y ya podemos suturar. Tiene que ser del 80 al 90% del espesor corneal.
Las suturas en la periferia deben de ser más largas y en el centro deben de ser pequeñas para generar un menor astigmatismo corneal. Bueno, ahí vemos cómo lo suturan y así queda al final. Ahí están haciendo una incisión para meter una burbuja de aire y ver que sí esté completamente impermeable. Hay distintos nudos que se pueden utilizar. Los ideales en estos casos son los nudos corredizos. Technique Este here, es un video, el video está en inglés, explica, está muy padre porque explica cómo hacer el nudo corredizo. how to forehand and backhand grab a needle. So you can dangle it on the cornea, and depending on which way you push the needle, you can forehand there. Or if you pull the needle toward yourself, you're ready for backhand. So that's a great way to actually load the needle when you're doing corneal suturing. So let's get into how to actually do the slip knot. So I'll grab with my left hand, grab, and I'll go from within side between the two sutures, so inside the loop, and cross here. That makes a square knot or a square first throw. Next, I don't let go with my left hand. Then I come from the outside, not the inside there, the outside on the back of that suture, go around and come underneath there, grab the short tail. Here, the key is to not cross. So don't cross, keep that short tail on that side. And then at this point, we have created the slip knot. So after those two throws, that's your slip knot. You can loosen it like I'm doing here, and then you can retighten it as needed. Again, that allows for you to tighten and loosen as you go during an open globe surgery. That can be useful. For the last knot, come from the inside again like a regular throw, grab the short tail, and I'll often pull 90 degrees here. That completes it. That's a 1-1-1 knot, a slip knot here. Then we can simply trim off the tails and bury the knot within the cornea in the usual. Bueno, ahí en resumen, lo importante es, haces 2 nudos, no debes de cruzar el hilo y dejar los cabos largos para que lo podamos estar ajustando. Ya que tengamos los cierres principales de la laceración corneal, podemos ya sellarlos haciendo el tercer nudo, por eso es importante dejar los cabos largos. Y así no generamos que la córnea esté muy apretada y generamos menos astigmatismo corneal. Technique here for Aquí tenemos cómo son las suturas. Tienen que ser largas en la periferia y cortas en el centro, lo más corto posible que se pueda. Algo que se me olvidó mencionar es que hay que enclavar los nudos. No pueden quedar los cabos afuera, tienen que quedar por adentro, porque si no el paciente va a tener muchísima molestia. También cuando tenemos una laceración muy grande con varios vectores, lo ideal es hacer sutura en zigzag, como la imagen que tenemos ahí. Y si tenemos laceraciones estrelladas, podemos hacer una sutura en bolsa de tabaco, que básicamente son puntos de colchonero, son puntos seguidos que nos van a ayudar a que pueda cerrarse la forma estrellada sin generar tanto astigmatismo corneal. Otra opción que tenemos es poner un autoinjerto corneal lamelar. Esto es en pacientes que tengan una laceración menos de 5 milímetros de diámetro, que el estroma esté intacto, que no haya necrosis y el injerto debe de ser mayor de 1 milímetro del defecto original. Aquí tenemos un video. Primero miden la laceración. Aquí utilizan un cuchillete de punta de diamante y después marcan en otro lado donde van a tomar el injerto. Lo cortan con el mismo bisturí y luego lo posicionan donde está la laceración. El lecho tiene que quedar limpio, entonces ahí están quitando los restos de córnea para que pueda quedar el injerto. Ahí ya lo colocan y lo van a suturar. Es igual el mismo tipo de sutura, no debe de quedar muy
corto, no debe quedar muy apretado. Y así se ve al final. Cuando tenemos una laceración corneoescleral, se utiliza en esclera nylon 9 ceros. Con viscoelástico podemos reposicionar el iris. Si el iris se está regresando constantemente, es necesario cortarlo. Se tiene que realizar una peritomía conjuntival para ver que la laceración no llegue a otros lados. Y cerca de los músculos, que es donde más laceraciones podemos tener porque es donde la esclera es más delgada, se utiliza Vicryl 7 ceros. Si tenemos prolapso de vitrio, se va a cortar el vitrio al ras. Después de que nuestro paciente ya lo operamos, tenemos que seguir ciertas indicaciones. Se puede poner durante la cirugía vancomicina o ceftazidima subconjuntival, dexametasona subconjuntival. En el caso de que tengamos un trauma penetrante, se dejan colirios de vancomicina y de ceftazidima. La vancomicina es cada 12 horas y la ceftazidima cada 8 horas. Se pueden dejar también antibióticos fortificados. Se utiliza cicloplégicos para evitar el dolor, prednisolona, betabloqueadores o inhibidores de la anidrasa carbónica. ¿Por qué estos dos? Porque van a suprimir la producción del humor acuoso. Entonces, en estos momentos queremos que el ojo no esté hipertónico, sino normo o hipotónico. Y para eso necesitamos inhibidores de la producción del humor acuoso. Es importante dejarle hialuronato de sodio, de preferencia libre de conservadores y al 4%. Ese es cada 4 horas y se pone un parche protector. Lo ideal es que se pongan las conchas protectoras, no parche como tal. ¿Cuándo vamos a retirar las suturas? Los criterios para que nosotros podamos retirar las suturas es que la sutura esté suelta, que el estroma se esté vascularizando, que haya fibrosis de la herida y que hayan pasado mínimo 3 meses. Cuando nosotros la retiramos, se tienen que dejar antibióticos 4 veces al día por 5 a 7 días. En los bebés, las suturas se retiran a las semanas, no nos esperamos 3 meses, porque los bebés hacen el cierre mucho más rápido que un adulto. Entonces, si lo dejamos más tiempo, podemos generarles astigmatismo a largo plazo. ¿Qué complicaciones podemos tener en el posoperatorio? Que es importante cuidarlas. La endoftalmitis. En el primer caso que veamos que hay un hipopión, cualquier dato de endoftalmitis, es importante empezar pronto con los antibióticos porque recordamos que un objeto extraño no estéril entró al ojo, entonces sí tenemos un factor de riesgo bastante importante. El ifema es normal tenerlo, no lo podemos dejar por más de 5 días porque las células hemáticas se pueden ir a la malla trabecular o también nos puede teñir la córnea, generándonos una hematocórnea. Podemos tener un Seidel positivo. Si tenemos el Seidel positivo, va a ser necesario reingresar al paciente a quirófano. Y la proliferación epitelial hacia cámara anterior es muy rara, pero existe. ¿Y qué tenemos de nuevo para las laceraciones corneales? Tenemos este estudio que es del 2017, que utilizaron crosslinking. Esto todavía no está probado en humanos. Se hizo un estudio en ojos cadavéricos. Se les hizo las laceraciones, se les cerró con sutura y posterior a eso se puso crosslinking. Se utilizó el protocolo de Dresden, que es una gota de riboflavina hipotónica en la córnea por 3 minutos, cada 3 minutos por 30 minutos. Luego se expone el ojo por 30 minutos a los rayos UVA con una longitud de onda de 370 nanómetros a un poder de 3 miliwatts. Y con esto se vio que tenemos menos riesgo de Seidel, menos riesgo de astigmatismo posterior y un mejor cierre de la herida y menos inflamación postquirúrgica. Y también tenemos este otro artículo que es del 2018, que se utiliza membrana amniótica teñida con membrana amniótica teñida con rosa de bengala sobre la laceración corneal. Se pone, se sella y también
cierra más rápido la córnea, tiene menos efectos adversos, pero todavía no está aprobado para uso en humanos. Y listo, sería todo. ¿Alguien tiene alguna duda? Muy bien, doctora Carola, y su clase. Quería hacer una pregunta acá, pues, ¿verdad?, a sus compañeros. ¿Cuáles serían, según lo descrito por la doctora, los signos clínicos de una herida corneal que está autosellada? Así con sus propias palabras. Podría ser, doctora, cuando no hay una fuga activa del humor acuoso, es decir, de que pues la herida se ha cerrado espontáneamente. Entonces la anatomía ocular se mantiene y no es necesaria una intervención quirúrgica. Sí, justamente una herida pequeña de menos de 1 milímetro, ¿verdad? Que no tenga Seidel, que esté T negativo, que la cámara anterior esté formada, ¿verdad? Que haya inclusive un leve edema alrededor, ¿verdad? En el estroma, ¿verdad? Que nos diga que esto va a tener una mejoría. Y sí, justamente pues sería eso. Y en lo contrario, ¿qué criterios podríamos utilizar para decidir de que una herida corneal pues necesita ser suturada? Pues cuando tenemos prolapso de iris, hay del positivo, está una descompensación de la cámara. Sí, cuando no hay una inestabilidad de la cámara, ¿verdad? Cuando hay inestabilidad, que diga, cuando es profunda, cuando compromete más del 50%, entonces en estos casos pues sí tiene que ser suturada sí o sí. ¿Y cuándo podríamos hacer una sutura en X o una sutura cruzada? Cuando el corte es irregular. Sí, cuando los bordes de la herida, ¿verdad?, no se aproximan bien, cuando es irregular, ya que esta nos va a ayudar a distribuir lo que es la tensión de forma equitativa, ¿verdad? Y otra preguntita sería, en el caso que se encuentren en un lugar donde no puedan hacer una tomografía o un estudio más específico y tengan que mandar una radiografía para descartar un cuerpo extraño, ¿se les ocurre algún tipo de proyección específica? La de Cadwell, doctora. ¿Radiografía? Sí, la de Catwell es una de ellas porque es una proyección occipitofrontal que va a evaluar lo que es la pared medial y el techo de la órbita. Sin embargo, también tenemos la proyección de Waters que nos va a evaluar lo que es el piso de la órbita. Eso para que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Carolí, Y también podríamos agregar una proyección lateral, ¿verdad? Para ver lo que es la profundidad. Mande. oye, yo tengo una duda. En el autoinjerto lamelar, no sé si tengas el dato, pero, o sea, te pregunto de verdad, ¿cuál es la diferencia de poner, por ejemplo, lo que es un colgajo conjuntival o una membrana? O sea, ¿por qué hacer el autoinjerto? Porque es córnea, entonces no se va a conjuntivalizar. Entonces, pero por eso tiene que ser un defecto no muy grande. Tú pones mejor la córnea y esa ahí se queda. No tienes que retirarlo, no se va a conjuntivalizar, no le va a dañar el eje visual porque es transparente. De diferencia a la membrana que se transparenta. La membrana al final de cuentas no es transparente y este queda como un parchecito completamente porque quitas la córnea de abajo, entonces queda como una pieza de rompecabezas. Oye, y del lugar donde haces lo que es el autoinjerto, ¿no hay riesgo de que se vaya a perforar o algo? Ahí lo ideal es como hacerles un UCT de segmento anterior-posterior para ver qué tan grueso, antes y después, para ver el grosor, ver si las micras nos dan, por ejemplo, tener más de 550 micras y ver cuánto nos quedó posterior.
Va, gracias. El orden en el que se deberían de colocar las suturas, ¿verdad? Más o menos así descrito. De conjuntiva a centro de córnea, o sea, de distal a proximal. Y en el caso que sea una herida extensa, Igual por eso es importante ahí tener los nudos corredizos para poderlos ir ajustando conforme vamos cerrando la herida. sí hay que hacer lo que son puntos cardinales, ¿verdad? En el centro y los extremos. ¿Y cuál sería la siguiente clase? No sé si tienen alguna otra duda o pregunta, comentario, ¿verdad? Si no hay dudas, preguntas o comentarios, pasaríamos a la siguiente clase. Sigue un caso clínico. Sí, no te puedo quitar.